Aubiblio presenta El beso, escrito por Antón Chejov, narrado por Geraldo Medina. El 20 de mayo, a las 8 de la noche, las 6 unidades de artillería de la reserva de N hicieron una parada en el poblado de Mestechki. Mientras algunos oficiales se ocupaban de desmontar los equipos, otros se congregaron junto a la iglesia de la plaza y esperaron órdenes. En ese momento, un hombre vestido de civil y montado en un caballo de crines rojas hizo su aparición frente a la iglesia. El corcel rojizo, de elegante cuello y cola corta, avanzaba no de manera directa, sino de lado, como si estuviera realizando pasos de baile. Al alcanzar a los oficiales, el jinete alzó levemente el sombrero y dijo: «El teniente general von Rabeck, terrateniente del lugar, tiene el honor de invitar a los oficiales a compartir una taza de té en su casa». El caballo hizo un giro, movió la cola con gracia y retrocedió con pasos laterales. El mensajero volvió a quitarse el sombrero, saludó y desapareció tras la iglesia. ¿Qué rayos significa eso?, se quejaron algunos oficiales, mientras se dirigían a sus alojamientos. Apenas podemos tener los ojos abiertos y ahora ese von Rabeck nos invita a tomar el té. Ya sabemos lo que eso significa. Los integrantes de la artillería aún tenían muy fresco el recuerdo de algo sucedido el año anterior. Durante unas maniobras militares, los oficiales habían sido invitados a tomar el té por un conde, quien era un veterano del ejército y terrateniente de la zona. El noble, muy hospitalario, fue atento con ellos y los agasajó con bebidas y manjares de todo tipo. Se mostró reacio a dejarlos marchar a la base militar y los convenció de pasar la noche en su mansión. Todo eso estaba bien, y no podían desear nada mejor. Pero lo malo fue que el conde se entusiasmó demasiado al ver a tantos jóvenes juntos. Comenzó entonces a soltarles anécdotas sobre sus días de gloria en el ejército. Los llevó de sala en sala, enseñándoles pinturas, grabados y colecciones de armas exóticas, leyéndoles la correspondencia y los autógrafos de las figuras notables de su tiempo. Cansados y con los ojos pesados por el sueño, los oficiales asentían cortésmente, intentando disimular los bostezos y los deseos de estar en sus camas y descansar un poco. Cuando el anfitrión concluyó por fin la velada y les permitió retirarse, ya era demasiado tarde para poder irse a dormir. Se preguntaron si ese von Rabeck sería igual que el conde. Pero, lo fuera o no, ya no había marcha atrás. La invitación ya había sido propuesta. Los oficiales se pusieron uniformes más limpios y partieron hacia la mansión. En la plaza, al lado de la iglesia, alguien les indicó que podían llegar al lugar siguiendo el sendero de abajo. Tendrían que bordear el río y luego tomar un camino que los dejaría en la mansión. O bien podían tomar el camino de arriba, es decir, seguir desde la iglesia y luego de un par de kilómetros pasar por los graneros del noble. Los oficiales decidieron ir por arriba. ¿Quién será ese von Rabeck?, comentaban por el camino. ¿No será ese que en Pleven comandaba la división de caballería? No, ese no era von Rabeck. Era simplemente Rabe, sin el von. ¡Qué buen clima hace! Al llegar al primer granero, el sendero se dividió en dos. Una vía continua y recta se perdía en la oscuridad de la noche, mientras que la otra conducía a la vivienda del dueño. Los oficiales escogieron el camino de la derecha y se pusieron a hablar en voz baja. Se levantaban, a ambos lados de la vía, graneros de piedra con techos rojizos, de apariencia imponente,
parecidos a los cuarteles de provincia. Las ventanas de la mansión brillaban unos metros más adelante. «Miren», dijo uno de los oficiales. «Nuestro sabueso va en la delantera. Eso significa que ha olfateado una buena presa». El teniente Lobitko, un sujeto alto y de constitución fuerte, lampiño a pesar de su edad, más de 25 probablemente, pero su rostro no tenía señales de vello facial, guiaba al conjunto mientras avanzaban. Era conocido en la brigada por su peculiar talento para olfatear la presencia de mujeres desde lejos. Se volvió hacia sus compañeros y les dijo: «Sí, estoy seguro de que aquí hay mujeres. Lo huelo». Al llegar a la entrada, fueron recibidos por el mismo von Rabeck. Era un caballero distinguido, que rondaba los 70 años y estaba vestido de civil. Al estrecharles la mano a sus huéspedes, manifestó su entusiasmo por tenerlos allí, pero les rogó a los oficiales que, por el amor de Dios, comprendieran que no podía ofrecerles hospedaje esa noche. Había recibido la visita de unos familiares y la casa estaba repleta. Saludó a cada uno con un apretón de manos, ofreció sus disculpas y sonrió, pero su entusiasmo no era el mismo que el del conde anterior. Entendieron que este anfitrión los había invitado solamente porque así lo exigían las normas de buena conducta. Al subir por las escaleras alfombradas y escuchar sus palabras, los oficiales intuyeron que se encontraban allí por cortesía y no por agrado. Al ver a los criados apresurarse a encender las luces de la entrada, y arriba en el recibidor, les pareció que con su presencia habían provocado inquietud e incomodidad en la vivienda. Podría ser grata la irrupción de 19 militares desconocidos en un hogar donde familiares y amigos se habían reunido por un motivo especial. Al ingresar al salón, fueron recibidos por una señora mayor, alta y robusta, con cejas oscuras como las de la emperatriz Eugenia. Con una sonrisa imponente, manifestó su contento por tenerlos en su hogar, aunque lamentó no poder hospedarlos esa noche. Sin embargo, por esa sonrisa pulcra y efímera, que se desvanecía cada vez que apartaba la mirada, se deducía que había conocido a innumerables oficiales en el pasado. Esa noche, por lo tanto, no se sentía predispuesta hacia ellos. Si los había invitado y recibido, era sin duda porque su posición social se lo exigía. Al adentrarse en el amplio comedor, los oficiales se encontraron con una docena de hombres y mujeres de variadas edades, parados o sentados en torno a una gran mesa, mientras bebían el té. Al fondo, envueltos en una nube de humo, había unos caballeros fumando unos puros. En medio del grupo había un joven delgado, de patillas pelirrojas, que discutía en inglés. Más allá del grupo se veía, por una puerta, un salón iluminado, decorado con finos muebles azules. «Señores, son ustedes tantos que será imposible hacer una presentación correcta», dijo el general en voz alta, intentando sonar jovial. «Será mejor, caballeros, que se presenten ustedes mismos sin ninguna ceremonia». Los oficiales, algunos con gesto adusto y contrariado, y otros con sonrisas incómodas, improvisaron reverencias y se sentaron a tomar el té. El más incómodo de todos era Ryabovich, un pequeño oficial con gafas, patillas y espalda encorvada. Mientras sus compañeros adoptaban expresiones solemnes o sonreían forzadamente, su rostro parecía decir: «Soy el oficial más tímido y modesto de toda la brigada». Al entrar en la sala y sentarse a la mesa, no pudo enfocar sus ojos en ningún rostro u objeto. Las caras, los vestidos,
copas de brandy, el vapor de los samovares, las cornisas, producían en Riabovich una sensación de alarma y el deseo de esconder la cabeza. Antes de continuar con este audiolibro, te quiero pedir un favor. En los últimos años, el hábito de la lectura ha disminuido radicalmente, pero su poder para cambiar a las personas y a la sociedad en su conjunto, no. En Audiblio, buscamos poner a disposición todo el conocimiento que almacenan los libros de una forma diferente, y así impactar cada vez a más personas. Pero solos no podremos hacerlo. Necesitamos de tu ayuda. Con tan solo suscribirte, serás uno de nosotros y una pieza fundamental para este cambio. Ojalá y contemos contigo. Gracias. Era como el recitador principiante que se enfrenta a un público por primera vez. Veía todo lo que tenía enfrente, pero solo lo comprendía a medias. Los fisiólogos llamaban a esta condición ceguera psíquica, cuando el sujeto ve pero no comprende. Sin embargo, poco después Riabovich se acostumbró al entorno y empezó a mirar con claridad. Como era tímido y estaba poco acostumbrado a socializar, lo primero que atrajo su atención fue la audacia y seguridad de sus nuevos conocidos. Von Rabeck, su esposa, dos ancianas, una joven vestida de lila y el joven pelirrojo, hijo menor de Von Rabeck al parecer, se sentaron entre los oficiales y comenzaron una acalorada discusión que no pudo dejar indiferentes a sus invitados. La joven vestida de lila, de manera vehemente, afirmaba que la artillería la pasaba mejor que la caballería y la infantería, mientras que Von Rabeck y las ancianas sostenían lo contrario. Pronto se produjo un animado intercambio de respuestas y de réplicas. Riabovich observaba a la joven de lila, que discutía fervientemente sobre cosas que le eran ajenas y extrañas, y notaba cómo las sonrisas artificiales aparecían y desaparecían en su rostro. Von Rabeck y su familia incluían a los oficiales a la discusión, mientras mantenían una aguda vigilancia de sus vasos y manos, asegurándose de que bebieran, tuvieran azúcar y disfrutaran de los pasteles y el brandy. Conforme observaba y escuchaba a Riabovich, sentía más admiración por aquella familia poco sincera, pero indudablemente disciplinada. Después del té, los oficiales pasaron al salón. El olfato del teniente Lovikko había acertado. El lugar estaba repleto de muchachas jóvenes. El teniente Sabueso no tardó en acercarse a una joven rubia, increíblemente atractiva, frente a quien se plantó con desenfado y sonrisas coquetas. Probablemente contaba alguna anécdota tonta, porque la hermosa muchacha lo miraba con cierta condescendencia y le preguntaba con indiferencia: ¿de verdad? De haber sido inteligente, el sabueso habría inferido que la rubia difícilmente lo tomaría en serio. El piano comenzó a sonar y el ambiente se llenó de acordes de un suave vals, cuyas notas se colaban por las ventanas abiertas. Por alguna razón, todos recordaron que era primavera. La fragancia de las rosas, lilas y hojas de álamo inundaba el lugar. Riabovich, bajo el influjo del brandy, miró hacia la ventana, sonrió y observó a las mujeres. Le pareció que el olor de las flores no provenía del jardín, sino de esos rostros lozanos. El hijo de Von Rabeck sacó a bailar a una jovencita de aspecto enjuto y retraído, y bailaron 2 piezas. Lovikko, tras deslizarse por el parquet, se acercó a la joven vestida de lila y la sacó a bailar. Las parejas comenzaron a salir a la pista. Riabovich prefirió quedarse cerca de la puerta, cerca de aquellos que no estaban bailando. Nunca había bailado y mucho menos rodeado la cintura de una mujer respetable. Le gustaba ver cómo otros hombres, a la vista de todos,
sujetaban a una desconocida por la cintura y le ofrecían sus hombros. No podía imaginarse a sí mismo en esa situación. Solía envidiar la seguridad y la fanfarronería de sus compañeros, y en el fondo se sentía desdichado. Ser consciente de su timidez, de su espalda encorvada, de sus largas patillas y bigote de lince, lo había atormentado profundamente en el pasado. Con el tiempo, se había acostumbrado a este sentimiento, pero ahora, al ver a sus compañeros, se sentía profundamente afligido. Cuando comenzó la contradanza, el joven von Rabeck se acercó a la puerta e invitó a 2 de ellos a jugar al billar. Los oficiales aceptaron la invitación y salieron del salón con él. Riabovich, quien no tenía nada que hacer y habría deseado participar en la fiesta general, lo siguió. Pasaron del gran salón a un salón pequeño y luego a un corredor. Atravesaron una larga línea de habitaciones y finalmente llegaron a la pequeña sala donde se encontraba la mesa de billar. Comenzaron a jugar. Riabovich, que nunca había jugado a otra cosa que no fueran las cartas, se plantó cerca de la mesa y observó con indiferencia a los jugadores. Estos, desprendidos de sus abrigos y con los tacos en las manos, se movían ágilmente, haciendo bromas y pronunciando palabras incomprensibles. Apenas le prestaban atención. Solo de vez en cuando, de manera accidental, algunos de ellos lo empujaba con el codo o lo rozaba con el taco, y se disculpaba con un frío perdón. Antes de terminar el primer juego, Riabovich comenzó a sentir que no era bienvenido y que estorbaba. Así que salió de la habitación, en dirección al salón. En su camino de regreso, Riabovich tuvo una pequeña aventura. Cuando ya había recorrido algunas habitaciones, se dio cuenta de que se había equivocado de ruta. Recordaba que debía encontrarse con 3 sirvientes adormilados en su camino, pero había pasado por 5 o 6 habitaciones y aquellas figuras no aparecían. Al reparar en su error, retrocedió y giró a la derecha. Se encontró entonces en una pequeña habitación, que no había visto al ir al billar. Tras unos breves segundos allí, abrió la primera puerta que encontró e ingresó en una habitación en penumbras. Enfrente de él, a través de la rendija de la puerta, se colaba un resplandor de luz brillante. El sonido apagado de una melancólica canción llegaba desde algún lado. Las ventanas, al igual que el salón, estaban abiertas de par en par. El aroma a álamos, lilas y rosas subía desde la ventana y llenaba el aire. Riabovich se quedó inmóvil, pensativo. En ese momento, oyó pasos apresurados y el suave susurro de un vestido. Una voz femenina dijo: «Por fin». De repente, 2 brazos suaves, fragantes y delicadamente esbeltos se cerraron alrededor de su cuello, y una mejilla cálida se apretó contra la suya, y al mismo tiempo se oyó el sonido de un beso. Pero un instante más tarde, la persona que lo besaba soltó un débil grito y se apartó de él con repugnancia. Al menos eso fue lo que le pareció a Riabovich. Poco le faltó para emitir un grito, pero prefirió correr hacia la luz resplandeciente que salía de la rendija de la puerta. Cuando volvió al salón, su corazón bombeaba con fuerza y sus manos temblaban. Tuvo que esconderlas detrás de la espalda para disimular. En los primeros segundos, sintió pavor de que todos en el salón supieran que acababa de ser besado y abrazado por una mujer. Se encorvó y miró nerviosamente a su alrededor. Cuando se dio cuenta de que la gente seguía bailando y hablando como antes, se entregó por entero a una sensación nueva, que hasta entonces no había experimentado en su vida.
Su cuello, alrededor del cual se habían aferrado unos brazos suaves y perfumados, le pareció bañado en aceite. En la mejilla izquierda, cerca del bigote, donde la desconocida lo había besado, le palpitaba una agradable sensación de frescor. Cuanto más se tocaba o acariciaba esa zona, más intensa era la sensación de frescura. Una extraña emoción lo invadía de pies a cabeza, y crecía a cada instante. De pronto, sentía ganas de bailar, conversar, correr al jardín y reír a carcajadas. Había olvidado su timidez, su espalda encorvada y sus patillas que algunos consideraban poco representables o poco distinguidas, tal como lo habían calificado dos señoras durante una conversación que él oyó por azar. Cuando la esposa de von Rabeck pasó cerca, le ofreció una sonrisa amplia y amistosa, lo que la hizo detenerse y mirarlo con curiosidad. «Su casa me gusta demasiado», dijo, ajustándose las gafas. La imponente mujer le sonrió y mencionó que la mansión había sido herencia de su padre. Acto seguido, le preguntó cerca de sus progenitores, si aún vivían, cuánto tiempo llevaba en el ejército y la razón de su delgadez, entre otras cosas. Contestadas sus preguntas, la mujer siguió su camino. Después de aquella conversación, Ryabovich comenzó a sonreír con más cordialidad y a pensar que esas personas que lo rodeaban eran magníficas. Durante la comida comió todo lo que le ofrecieron, bebía brandy, ajeno a lo que sucedía a su alrededor, y trataba de asimilar lo que le había ocurrido. Era un episodio repleto de tintes enigmáticos y poéticos, pero no era complicado de entender. Seguramente, alguna joven o mujer casada había programado una cita clandestina en aquel cuarto oscuro. Luego de esperar un rato y en medio de su ansiedad, creyó que Ryabovich era a quien esperaba. Considerando que él se había quedado parado y dubitativo en ese lugar, dando la impresión de estar aguardando a alguien, la situación adquiría mucho más sentido. De esa manera, el motivo del beso quedaba completamente explicado. ¿Quién podría ser ella?, se preguntó, examinando los rostros de las mujeres del salón. Lo más seguro es que sea joven, ya que las mujeres maduras no acostumbran a hacer ese tipo de citas. Por otra parte, está claro que pertenecía a un ambiente refinado, ya que su perfume, el rumor de su vestido, su voz... Detuvo la mirada en el rostro de la joven vestida de lila. La halló preciosa, fascinante. Tenía unos hombros y brazos espléndidos, y su semblante agudo y una voz cautivadora. Ryabovich deseaba que ella fuera su misteriosa dama. Sin embargo, la joven soltó una risa forzada y frunció su larga nariz, asumiendo, a su parecer, una apariencia envejecida. Luego, dirigió su mirada a la bella rubia del vestido oscuro. Era más joven, natural y genuina. Tenía una frente adorable y bebía de su copa de una manera tan delicada. Ryabovich guardaba esperanzas de que fuera ella. No obstante, después pensó que su rostro, después de todo, era algo monótono, ordinario, y miró a la mujer junto a ella. Es un misterio, meditó. Si solo tomara los hombros y brazos de la mujer vestida de lila, y añado la frente de la joven rubia y los ojos de la que está junto a ella, entonces... Combinó mentalmente estos rasgos, construyendo la figura de la mujer que lo había besado. La apariencia que deseaba le resultaba difícil de encontrar en aquella mesa. Terminada la cena, los oficiales comenzaron a decir adiós y a expresar su gratitud. Von Rabeck y su esposa, una vez más, se disculparon por no invitarlos a quedarse.
Fue un placer conocerlos, señores, dijo von Rabeck, con un tono sincero. Tal vez porque las personas suelen ser más genuinas al despedir a sus visitantes que al recibirlos. Ha sido un placer. Espero que nos visiten pronto. No sean tímidos. ¿Por dónde piensan regresar? ¿Por el sendero de arriba? Mejor atraviesen el jardín. Ese camino es más corto. Los oficiales se dirigieron hacia el jardín. Luego de tanta iluminación y bullicio, el jardín lucía sombrío y tranquilo. Caminaron en silencio. Estaban ligeramente ebrios, alegres y de buen humor. Pero la oscuridad los hizo reflexionar. A todos les asaltó un pensamiento similar al de Ryabovich. Llegaría un momento en sus vidas en el que, al igual que su anfitrión de esa noche, tendrían una mansión, una familia, un jardín y pudieran recibir a sus visitantes, aunque fuera con forzada cortesía, alimentarlos, animarlos y hacerlos felices. Al dejar atrás la puerta del jardín, comenzaron a charlar simultáneamente, riéndose con efusividad. Caminaron por el sendero que bordeaba el río, sorteando los arbustos, estanques y sauces que acompañaban el caudal. La ribera y el cauce apenas eran perceptibles, y la orilla estaba envuelta en la penumbra. Las estrellas palpitaban y se reflejaban en el agua sombría. Flotaban y se desvanecían en el torrente, indicando que el río corría suavemente. Todo estaba muy tranquilo. Desde la orilla opuesta, de manera adormecida y lastimera, llegaban los cantos de unos mirlos. En uno de los arbustos cercanos, un ruiseñor entonaba su melodía con alegría, sin prestar atención a los oficiales. Los hombres rodearon el arbusto y lo sacudieron, pero el ruiseñor siguió cantando. «Increíble», exclamaron. «Estamos a 2 pasos y no se ha asustado de nosotros. ¡Qué pajarraco!». Al final del trayecto, el sendero se elevaba y desembocaba en el camino principal. Los oficiales, fatigados por el ascenso, se sentaron y se pusieron a fumar. Divisaron entonces, desde el otro lado del río, un resplandor rojizo. Ya que no tenían otro tema de conversación, especularon un rato sobre si era un campamento, una ventana iluminada o algún faro. Ryabovich también fijó su vista en ese brillo. Pensó que la luz lo observaba y le lanzaba unos coquetos guiños, como si estuviera al tanto del beso. Al llegar a su alojamiento, Ryabovich se apresuró a desnudarse y se deslizó entre las sábanas. Lobitko y el teniente Merzliakov, hombre de temperamento calmado y reservado, considerado un oficial culto, quien solía sumergirse en muchas lecturas, compartían el barracón con Ryabovich. Tras quitarse la ropa, Lobitko deambuló por la estancia y con una expresión de insatisfacción mandó a su ayudante a buscar cerveza. Merzliakov se acomodó en el colchón, colocó una vela cerca y se entregó a la lectura de una revista. ¿Quién habrá sido?, se preguntó Ryabovich, mirando el techo tiznado de humo. Todavía sentía su nuca como untada de aceite, y la frescura en sus labios como frescas gotas en una hoja de eucalipto. Los brazos y hombros de la joven vestida de lila, la mirada y el semblante de la rubia de negro, las siluetas y prendas del resto de muchachas bailaban en su mente. Trató de concentrarse, pero esas visiones se producían, se desvanecían y volvían a surgir. Cuando las visiones desaparecieron tras el negro telón del sueño, comenzó a escuchar pasos, el roce de vestidos, el eco de un beso y una intensa felicidad que lo envolvía y consumía. Sumergido en esa dicha, escuchó al ayudante de Lobitko, quien regresó anunciando que no había encontrado cerveza.
Su jefe se molestó con él y empezó a caminar de un lado a otro. «Es un incompetente», exclamó, parándose frente a Ryabovich y luego frente a Merzliakov. «Qué tonto tiene que ser alguien para no conseguir cerveza. ¿No creen lo mismo? Es difícil hallar cerveza en este lugar», comentó Merzliakov, sin despegar la mirada de su revista. «¿Así lo ves tú?», dijo Lobitko. «Si me mandaras a la luna, encontraría cerveza y mujeres. Voy a ir ahora mismo a buscarla. Llámenme infeliz si no la encuentro». Se puso la ropa y se ajustó las botas. Después, en completo silencio, terminó su cigarrillo y salió. «Rabek, Grabek, Labek», musitó, haciendo una pausa en el cuarto contiguo. «No quiero salir, demonios. Ryabovich, ¿te gustaría caminar un rato? ¿Qué dices?». Sin obtener una respuesta, volvió a entrar. Se desvistió con calma y se acomodó en la cama. Merzliakov dejó escapar un suspiro. Guardó su revista y apagó la vela. «Maldición», dijo Lobitko absorbiendo un cigarrillo en la penumbra. Ryabovich se tapó con las sábanas, se enrolló en ellas y trató de juntar y darle forma a las imágenes que pululaban en su cabeza. Pero no tuvo éxito. El sueño terminó de envolverlo. Su último pensamiento fue que alguien lo había besado y llenado de felicidad, que algo increíble, quizás absurdo pero dulce, había ingresado en su existencia. Esa idea lo acompañó en sus sueños. Al despertar, ya no sentía el cuello embadurnado de aceite y la frescura de eucalipto en los labios, pero el regocijo seguía llenando su pecho. Observó con agrado las ventanas iluminadas por los rayos del sol, escuchando con atención las pisadas de los caminantes en la calle. Las voces resonaban cerca de su ventana. Lebedetsky, el jefe de Ryabovich, discutía en voz alta, casi a gritos, con un sargento. «¿Y qué más?», exclamaba su jefe. «Ayer, al reparar los caballos, pusieron un mal clavo en el casco. El veterinario empleó arcilla y vinagre y ahora hemos apartado ese caballo. Además, señor, el encargado bebió demasiado y el teniente ordenó que lo pusieran en el campamento de repuesto». El sargento informó, además, que Karpov había olvidado traer las cuerdas para las trompetas y las tiendas, y que los oficiales habían pasado la velada en casa del señor von Rabek. Durante esta charla, el rostro pelirrojo de Lebedetsky apareció en la ventana. Miró con sus ojos ligeramente miopes, observando las facciones adormecidas de los oficiales. Lo saludó. «¿Todo bien?», preguntó. «Uno de los caballos tiene una rosadura», contestó Lobitko bostezando. El jefe suspiró, reflexionó un instante y finalmente dijo: «Pues yo pienso ir a ver a Alexandra Yevgranovna. Tengo que visitarla. Nos encontraremos por la tarde». Un cuarto de hora más tarde, la brigada se puso en marcha. Mientras se desplazaban junto a los almacenes, Ryabovich echó un vistazo a la mansión. Todas las ventanas estaban cubiertas por las persianas. Al parecer, la familia completa seguía en los brazos de Morfeo. La mujer que le había dado ese beso a Ryabovich también estaría dormida. Intentó visualizarla, las ventanas de su habitación, las hojas de un árbol asomándose, la brisa matutina, el aroma de álamos mezclándose con las lilas y las rosas, la cama y el vestido que había usado la noche anterior, los zapatos pequeños, el pequeño reloj sobre su mesa. Visualizó todo esto con precisión, pero los detalles de su rostro
algún distintivo determinante, se diluía como mercurio entre sus dedos. Cuando terminaron de recorrer el primer kilómetro, echó un vistazo atrás. La iglesia amarilla. La casa y el río relucían bajo el sol. El río, con sus orillas luminosas y verdes, reflejadas en el cielo azul mediante destellos plateados, era un espectáculo encantador. Riabovich lanzó una última mirada al lugar y no pudo evitar sentirse melancólico, afligido, como si se estuviera alejando de su pueblo natal. Más adelante, el camino solo mostró escenas monótonas. Campos de centeno y trigo sarraceno, con grajos retozando entre las espigas. Si buscaba el horizonte, solo veía el polvo y la nuca de los soldados. Al mirar hacia atrás, más polvo y más rostros similares. La vanguardia, compuesta por hombres con sables, marchaba sin contratiempos. Detrás venía la banda militar, con los trompetistas montados en caballos. La vanguardia y el coro, al igual que en los funerales, no respetaban las distancias y se adelantaban o retrasaban. Riabovich marchaba junto al cañón de la quinta batería. Podía ver las 4 que marchaban delante de él. Para un civil promedio, esta procesión podía parecer un caos enrevesado e indescifrable. Es difícil entender por qué hay tantos soldados alrededor de un solo cañón, y por qué es arrastrado por tantos caballos y correas, como si realmente fuese algo pesado. Para Riabovich, todo era claro, por lo tanto también era monótono. Hacía bastante tiempo que había entendido por qué. Al frente de cada batería marchaba un robusto artillero. ¿Y por qué venían jinetes detrás de la primera batería y luego de las subsiguientes? Sabía por qué los caballos a su izquierda tenían un nombre específico, mientras que los de la derecha tenían otro. Y ese detalle le resultaba aburrido. Los caballos seguían a los jinetes que portaban astas. Uno de los jinetes estaba sucio por el polvo del día anterior y cargaba un pedazo de madera amarrada a su pierna. Riabovich no le encontraba gracia a estos detalles. Todos los jinetes movían sus látigos y lanzaban gritos cada tanto. El cañón no era estéticamente agradable. En su parte frontal llevaba sacos y el propio cañón estaba adornado con sartenes, mochilas y bolsas. Parecía un ser inofensivo, inútil, flanqueado por hombres y caballos. 6 artilleros acompañaban al cañón, blandiendo sus armas. Artilleros, jinetes y caballos seguían al cañón, y detrás venían cañones más pequeños y por tanto menos importantes que el anterior. La brigada contaba con 6 baterías en total, y había 4 cañones en cada una. La procesión se extendía por casi 1 kilómetro. Cerca de ellos, un asno llamado Magar, traído desde Turquía por algún comandante de batería, deambulaba con sus largas orejas caídas. Indiferente, Riabovich observaba las nucas y rostros. En otra situación, se habría adormilado, pero estaba profundamente inmerso en sus recientes alegrías. Al iniciar la marcha, intentó convencerse de que el episodio del beso solo fue una aventura enigmática, intrascendente en esencia, y que tomarlo muy en serio, de manera profunda, era algo estúpido. Pero prefirió abandonarse a sus fantasías y dejar a un lado cualquier lógica. Se visualizó a sí mismo en el salón de von Rabeck, al lado de una joven parecida a la dama del vestido lila o a la hermosa rubia del atuendo negro. Después cerraba los ojos y se veía con una mujer totalmente desconocida, cuyos rasgos apenas imaginaba. Conversaba con ella, la consentía
Se recostaba en su hombro, imaginaba posibles peleas, escenas de celos, distanciamientos, reconciliaciones, cenas y almuerzos familiares. «A los frenos», resonaba la voz cada vez que descendían una cuesta. Él también exclamó: «Activen los frenos», temiendo que ese alarido interrumpiera sus fantasías y lo trajera de vuelta a la realidad. Al pasar cerca de una hacienda, Riabovich echó un vistazo al muro del jardín. Un sendero largo, sinuoso, cubierto de arena dorada y flanqueado por abedules, llamó su atención. Con la avidez de alguien sumido en sus fantasías, imaginó unos pies femeninos corriendo por esa arena dorada. Y de manera inesperada, tuvo una vívida imagen de la joven que lo había besado aquella noche. Esa imagen se grabó en su mente y ya no lo abandonó. Al mediodía, cerca del convoy se escuchó un grito. «¡Atentos! ¡Miradas al este! ¡Señores oficiales!». El general avanzó en un carruaje tirado por 2 caballos albinos. Se detuvo junto a la segunda batería y exclamó algo incomprensible. Varios oficiales, incluido Riabovich, se le acercaron al galope. «¿Qué sucede?», dijo el general, con los ojos enrojecidos. «¿Tenemos algún herido?». Tras recibir una respuesta, el general, un hombre menudo y delgado, reflexionó y dijo a sus oficiales: «Uno de sus conductores ha colgado su polaina en la parte frontal del cañón, el muy bribón. ¡Castíguenlo!». Miró a Riabovich y dijo: «Me parece que usted ha dejado los tirantes demasiado largos». Después de algunas observaciones repetitivas, el general puso sus ojos en Lobitko y esbozó una sonrisa. «Hoy luce pensativo, teniente», comentó. «¿Añorando a la señora Lobitko, quizás? Señores, echa de menos a la esposa». La mujer mencionada era una dama de estatura y contextura robusta, ya que había pasado los 40. En general, a quien le gustaban las mujeres robustas y de grandes proporciones, pensaba que sus oficiales tenían las mismas preferencias. Los oficiales sonrieron cortésmente. El general, satisfecho por su comentario humorístico, soltó una risota, dio una palmada a su chofer y asintió con la cabeza. El carruaje reemprendió la marcha. «Todas mis fantasías son en realidad cosas muy comunes», reflexionó Riabovich, observando las nubes de polvo detrás del carruaje del general. «Son comunes y corrientes y todos las experimentan. Ese general, por ejemplo, estuvo enamorado alguna vez. Ahora está casado y tiene hijos. El capitán Bater, a pesar de su calvicie y obesidad, está casado y es amado. Salmanov, de semblante rudo y agresivo, se casó hace poco. Yo no soy diferente a los demás. Tarde o temprano sentiré lo mismo que todos». Y el reconocerse como alguien común, con una vida igualmente ordinaria, lo alegró y reconfortó. Imaginó su futuro y su felicidad añorada, sin poner freno a sus pensamientos. Al caer la tarde, cuando la brigada llegó a una ciudad y los oficiales descansaban en sus tiendas, Riabovich, Merzliakov y Lobitko se sentaron a cenar alrededor de un baúl. Merzliakov comía tranquilamente y, mientras masticaba, leía una revista que reposaba en sus rodillas. Lobitko hablaba sin parar y llenaba su vaso con cerveza, mientras Riabovich, cuya mente estaba cansada por sus constantes fantasías, bebía en silencio. Después del tercer vaso, sintió un ligero mareo. Se sintió melancólico y surgió dentro de él un profundo deseo de compartir sus emociones. «Me sucedió algo curioso en casa de los von Rabex», comenzó,
intentando infundir a su voz un aire de indiferencia y sarcasmo. Como saben, fui un rato a la sala de billar con los caballeros. Relató entonces toda la historia del beso y en cuanto terminó, se quedó callado. Había relatado todo en ese brevísimo tiempo. Estaba asombrado de lo rápido que había contado la experiencia. Estaba seguro de que, si pudiera, hablaría de ese tema hasta la madrugada. Al oír su relato, Lobitko, conocido por ser un desconfiado, lo miró con escepticismo y soltó una risa. Merzliakov frunció el ceño y, sin levantar la mirada de su revista, comentó: «Qué extraño. Que una mujer se lance a los brazos de un hombre en plena oscuridad sin antes decir nada. Debe ser una especie de psicópata». «Sí, es posible», asintió Ryabovich. «Una vez me sucedió algo similar», dijo Lobitko, fingiendo asombro. «El año pasado viajaba hacia Kovno y compré un boleto de segunda clase. El tren estaba repleto y no podía dormir. Le di una propina al supervisor que tomó mi equipaje y me condujo a otro vagón. Me recosté y me tapé con una manta. Todo estaba en penumbras. De pronto sentí que alguien me tocaba el hombro y respiraba cerca de mi cara. Moví la mano y toqué el codo de alguien. Al abrir los ojos, imagínense, había una mujer. Tenía unos labios rojísimos, como la piel de un salmón fresco. Respiraba con agitación y sus senos eran... «¿Disculpa?», interrumpió Merzliakov. «Entiendo lo de los senos, pero si estaba tan oscuro, ¿cómo pudiste ver sus labios?». Lobitko se rió y, tratando de cambiar de tema, comenzó a burlarse del razonamiento de Merzliakov. Esto molestó a Ryabovich. Se despidió y, acostándose en la cama, prometió no compartir sus secretos nuevamente. Se reanudó la vida en el campamento. Los días transcurrían y cada uno era idéntico al anterior. En esos días, Ryabovich experimentó sensaciones y pensamientos y comportamientos parecidos a los de un enamorado. Cada mañana, cuando su asistente le traía agua para lavarse y él vertía el contenido sobre su cabeza, sentía que un ser tierno y amable pensaba y esperaba por él, en algún lugar que desconocía. Por las tardes, cuando sus compañeros discutían sobre sus amoríos y amantes, él escuchaba atentamente. Su mirada era como la del soldado que oye el relato de una batalla en la que ha participado. Y en esas noches de confidencias, en las que el sabueso, Lobitko, lideraba las reuniones, Ryabovich los acompañaba, se entristecía, se veía a sí mismo como el protagonista de una historia de amor que había cometido un error y mentalmente se disculpaba. Durante los descansos o noches de vigilia, cuando empezaba a rememorar su niñez, a sus padres, a todos aquellos que estimaba de verdad, inevitablemente su pensamiento se desviaba hacia la mansión de los von Rabeck. Al día en que el jinete apareció detrás de la iglesia y les hizo llegar la invitación a la imponente esposa del anfitrión, cuyo rostro se parecía al de la emperatriz Eugenia, a la habitación en penumbras y al delgado rayo de luz colándose por la puerta. El 31 de agosto regresó al campamento, pero ya no con su brigada, sino con solo 2 baterías. Durante el viaje no podía dejar de divagar. Se sentía agitado, como si retornara a su pueblo natal. Ansiaba reencontrarse con la iglesia, la familia von Rabeck y aquel cuarto oscuro. Una intuición que muchas veces confunde a los enamorados le decía que la vería. Muchas preguntas torturaban su mente. ¿Cómo se encontraría con ella? ¿De qué hablarían? ¿Habría olvidado ella ese beso?
En el peor de los casos, si no llegaba a verla, al menos le habría gustado entrar nuevamente en ese cuarto oscuro y revivir aquellos recuerdos. Al caer la tarde, la iglesia y los graneros se divisaron en el panorama. Su corazón palpitaba intensamente, y no miró al oficial que, montando junto a él, intentaba hablarle. Estaba tan sumergido en sus fantasías que solo podía ver el río resplandeciente a la distancia y el tejado de la mansión que revoloteaba como un ave en la luz crepuscular. Al llegar a la iglesia y acomodarse en el campamento, pensó que un jinete saldría de detrás de los muros y, como aquella vez, invitaría a los oficiales a tomar el té en casa de los von Rabeck. Pero, tras escuchar las indicaciones, los oficiales se dirigieron al poblado y el jinete no se presentó. Von Rabeck se enterará de nuestra presencia en el pueblo y pronto enviará a alguien, pensaba Riabovich, confundido de ver a un colega encendiendo una vela y a los sirvientes llenando las teteras. Una penosa inquietud se apoderó de él. Intentó recostarse, luego se incorporó y miró afuera. No había ningún mensajero a la vista. Se tumbó nuevamente, pero se levantó al cabo de unos 30 minutos. Movido por la ansiedad, se dirigió a la iglesia. El lugar estaba a oscuras y estaba completamente vacío. Solo 3 soldados, sentados en silencio en la calle, poblaban ese camino de declive y penumbra. Al ver a Riabovich, se irguieron y lo saludaron. Él respondió al saludo y avanzó por el conocido sendero. Al otro lado del cauce, el horizonte estaba teñido de un ligero vermellón. Comenzaba a emerger la luna. 2 campesinas conversaban animadamente, mientras cosechaban lo que al parecer eran coles. Detrás del lugar se alzaban unas cabañas sumergidas en sombras. En esa parte de la ribera, todo parecía idéntico a como estaba en mayo. El sendero, los matorrales, los sauces al margen del cauce. No se escuchaba el canto de ningún ruiseñor, ni el aroma de las lilas y los álamos perfumando el aire. Al acercarse al jardín, Riabovich buscó la entrada con los ojos. El jardín estaba en silencio, sumergido en la oscuridad. Solo pudo distinguir los tallos de los abedules próximos y un trozo del camino. El suelo parecía un manto de asfalto. Intentó escuchar y oír con atención, pero luego de unos 15 minutos no percibió ningún movimiento ni luz, y entonces decidió marcharse. Caminó hacia el río. Pudo ver la línea de baños de la mansión y algunas sábanas colgadas de unos cordeles cerca del puente. Se aproximó, se detuvo un momento y, sin razón aparente, acarició las toallas. Estas le parecieron ásperas, frías. Observó el cauce del río. El agua se desplazaba con rapidez, levantando su suave eco alrededor de las líneas de baños. La luna se reflejaba en la ribera opuesta, en forma de ondulaciones plateadas que se deformaban y se recomponían, como si quisieran escapar del agua. ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido!, pensó Riabovich, contemplando las aguas en movimiento. Nada de esto tiene sentido. Ahora que sus expectativas habían desaparecido, podía ver con claridad la historia del beso, sus fantasías e ilusiones. No le sorprendió no haber visto al mensajero del general ni a la joven que, creyendo que se trataba de otra persona, lo había besado por accidente. De hecho, lo raro habría sido verlos. Igual que en mayo, el agua seguía corriendo. Seguiría corriendo en septiembre y octubre y mucho después de que él ya no estuviera. El río, que había comenzado como un riachuelo, se convirtió en un brazo caudaloso
que iría a desembocar en el océano. Luego se evaporaría, se convertiría en lluvia y, quién sabe, esa misma agua volvería a correr por ese mismo río ante los ojos desilusionados de Ryabovich. ¿Cuál era el propósito de esa secuencia circular? ¿Cuál? El mundo, su existencia, le parecieron entonces una broma sin sentido, una broma incomprensible e infinita. Desviando la mirada hacia el cielo, pensó cómo el destino, encarnado en una mujer desconocida, lo había acariciado de puro azar. Recordó sus ilusiones y fantasías de verano, y entonces su vida le pareció increíblemente aburrida, mísera y gris. Al regresar a su alojamiento, no encontró a ninguno de sus compañeros. Su ayudante le informó que todos se habían ido a la mansión del general von Rabeck, que había mandado una invitación con un jinete. Por un breve instante, una enorme alegría estalló en su corazón. Pero él la sofocó rápidamente. Se metió en la cama y, para contrariar a su destino o para burlarse de él, no fue a la mansión del general. Soy Geraldo Medina. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de El beso de Anton Chejov. Este audiolibro ha sido dirigido y producido por Matthew Ticona y Aarón Medina. Edición y revisión del texto, Alexander Rivera. Copyright de la producción 2023, Auviblio Studios. Todos los derechos reservados. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Auviblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.